Mejor de todo, con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? De verdad, para mí es un gusto y es un placer enorme saludarlos. A todos desde Colombia. Eventualmente tenemos este tipo de espacios y estos webinars con estudiantes participantes de otros países, pero seguramente, como ustedes ya sabrán, el día de hoy nos compete un tema que únicamente interesa a todos los estudiantes en Colombia. Quiero pedirles un favor a todos y es si me levantan una manito, si generan algún tipo de reacción para evidenciar si me escuchan y así poder dar continuidad con tranquilidad al webinar. Muy bien, Julián, Diego, Nancy, Ana María, Tatiana, Jonathan, gracias. Ana María, gracias por estar tan pendiente, te vi conectada desde muy temprano. De manera que hoy tenemos una información muy valiosa para todos ustedes. Seguramente muchos han estado como a la expectativa del espacio que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque pues tenemos en Colombia una ventaja que seguramente no tienen otros países a nivel de Latinoamérica y es tener un fondo, tener una entidad que facilita el camino y no es que haga expedito y suficientemente claro todo, pero sí, normalmente para nosotros que en algún momento hemos querido contemplar un proyecto académico en el exterior, generalmente la objeción fundamental que se nos presenta es la capacidad financiera, ¿cierto? Y en Colombia contamos con una entidad que se llama ICETEX, que hace muchos años ha ayudado y ha facilitado los procesos académicos de muchos estudiantes. A veces pasa que no le hablan a uno muy bien de ICETEX y ahorita nuestro invitado nos va a contar un poquito, pero la realidad es que cuando uno compara las posibilidades que se tienen de estudiar por fuera del país con un fondo como ICETEX frente a un fondo privado, creo indiscutiblemente que de verdad las garantías, las posibilidades y los beneficios son absolutamente amplios, contemplando ICETEX y no un fondo privado. No pretendo satanizar los fondos privados, pero sí que el día de hoy ustedes entiendan todos los beneficios que tienen a través de ICETEX en sus programas. Quiero antes que todo presentarme. Mi nombre es Sebastián Builes, hago actualmente parte del equipo de asesores académicos de Viajes y Viajes Estudios, compañía que vieron previamente en el video y donde tenemos un objetivo y hemos tenido un objetivo durante más de 40 años y es entender sus necesidades y etapa tras etapa poner a su disposición los mejores expertos y todas las herramientas para que ustedes encuentren el país, la ciudad, la institución y el programa que más se ajuste a sus expectativas. Luego de eso los postulemos ante una embajada buscando un objetivo y es tener una visa de estudio aprobada y que obviamente una vez tengamos esa visa, pues nuestro acompañamiento siga tras apoyarlos en temas logísticos como trayectos aéreos, alojamiento e incluso cuando estén en el destino, pues puedan seguir teniendo ese apoyo a través de nuestro guía tutor como los mostrábamos en el video. ¿Listo? De manera que para mí es un gusto enorme estar acá. Quiero presentarles al invitado que tenemos el día de hoy. Ya son más de 64 personas conectadas, a quienes agradezco enormemente estar aquí esta noche y porque mi intención el día de hoy es hablar poco. Creo que soy el menos importante, los más importantes son ustedes que están a puertas de tomar una decisión y nuestro invitado el día de hoy. ¿Quién es él? Pues es Oscar Valencia, asesor para ICETEX, para la zona sur del país, pero quien hoy se ha prestado para dar un mensaje a todos los estudiantes en todo Colombia y para darles claridad frente a cuáles son las líneas de crédito, a cuáles son los requisitos, cuándo se abren convocatorias, cómo aplicar y sobre todo, y mucho más aún, cuáles son los tiempos de respuesta, entendiendo cada uno de los cronogramas y fechas de inicio que ustedes tienen planteados para sus proyectos académicos. ¿Listo? Entonces quiero darle la bienvenida. Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Oscar, tenemos hoy vos y yo una responsabilidad muy grande y es que los más de 65 estudiantes conectados entiendan hoy cómo utilizar positivamente ICETEX y cómo a través de la misma institución se apalancan para sus proyectos, sean de idiomas o de posgrados en el exterior. ¿Qué te parece entonces si te cedo la palabra
Empezamos, no sin antes recordarles que a cada uno de ustedes en el chat pueden ir formulando sus preguntas y de mi parte hoy tendré esa responsabilidad de ser el moderador, sacar esas preguntas y formularlas a nuestro experto el día de hoy. ¿Listo? Entonces, Oscar, te cedo la palabra y explicamos un poquito las líneas de crédito que tiene ICETEX. Si necesitas que comparta pantalla, porque claramente me has compartido el material, obviamente estoy abierto a hacerlo. Listo, Sebas, mil gracias. Y pues la verdad, digamos que súper contento, muy emocionado, la verdad, de que primero, desde el Viajes y Viajes, pues sí organicé este espacio. Créanme que el tener esa relación y esa gran comunicación que tenemos entre ICTs, en este caso, pues de mi parte, desde el suroccidente del país, el cual hago parte, y con Sebas como tal, frente a la agencia, pues es muy enriquecedor. Y pues más aún, sabemos que, o sea, estamos a 5 de diciembre, estamos en un mes que es, mejor dicho, es una locura, y tener ya alrededor de casi 70 personas conectadas, esto dice demasiado, que la verdad tienen ustedes como tal, las personas que son conectadas, una muy buena expectativa como tal de ICTs. Entonces, para entrar en materia, el tema de ICTs, Sebas lo nombraba, es claro, o sea, es una entidad que llevamos más de 70 años y todo, hemos tenido cambios, hemos tenido altos, hemos tenido bajos. La realidad es que hay cosas puntuales en las cuales no se está llevando a cabo que son positivas. Y es primero el tema de que no se está pidiendo la visa para que ustedes puedan como tales aplicar al crédito. Anteriormente sí pasaba eso, entonces claro, eso generaba una barrera en donde nosotros les pedíamos a ustedes la visa, a ustedes para el tema migratorio, ¿cierto? Les pedían la solvencia y he ahí el gran problema. O sea, yo como hacía. Venía algo llamado sobreendeudamiento. Entonces, y se te dice, ¿sabe qué? No le coloquemos, como lo decimos coloquialmente, no le coloquemos trabajo al asunto, no pidamos la visa para el proceso, pero sí es responsabilidad de la persona, ¿sí? Del solicitante, que su visa salga de la manera positiva, que es lo que esperamos, ¿sí? Entonces, importante, el tema del deudor. Ese tema del deudor, el fiador, eso que conocemos coloquialmente, olvidémonos del tema de propiedad raíz, olvidémonos de certificados de ingresos, olvidémonos de extractos bancarios, olvidémonos del mito por allá que se nos generó mucho ruido, es que me van a quitar la casa, la finca, la beca, el carro, mejor dicho, hasta el perro y el gato. Algo así me lo han dicho. Eso no sucede, ¿sí? Digamos que eso no se busca llegar a ese tipo de ámbitos, ¿sí? A ese tipo de escenarios. Entonces, ¿qué se pide? Claro, hay que pedir un deudor solidario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que hay un riesgo crediticio, muchachos. Y es que no estamos hablando de que se está obligando a que haya un convenio con las instituciones de educación superior, en el caso de posgrados, o de las instituciones como tal para el tema de idiomas, ¿sí? Sino que simplemente es un ámbito en el cual ustedes aplican al crédito. En el tema de idiomas, ustedes van a tener la facilidad de que se les gire el dinero puntualmente a ustedes como estudiantes. Entonces, estamos hablando de que es un rubro el cual ustedes van a poder pedir como máximo $8.000 americanos. Claro, si yo voy a ir a un país en donde no se manejan dólares americanos, sino que se manejan dólares australianos, canadienses, primera tarea que me dice Oscar y es, tengo que hacer la conversión, el ejercicio para yo, tenemos que evaluar precisamente cuánto es lo que eso me representa para poder yo cubrir lo que me corresponde a la matrícula y en efecto lo que me quede sobrando lo manejaría como sostenimiento. ¿Sí? Esa es una de las ventajas. No necesariamente tiene que ser que el dinero se gire a la institución, no, créanme, es mucho más sencillo para ustedes que se le gire a ustedes para que tengan control y autonomía de poder hacer esa distribución de los rubros, ¿listo? Entonces, frente a eso, ¿qué se necesita? Primero, definan ustedes por medio de la agencia de viajes y viajes, este gran equipo. Oscar, perdóname, te interrumpo. Vamos a hablar entonces, en este momento, mucho ojo a anotar, todos chicos, estudiantes, porque vamos a hablar en este momento de la línea de crédito de idiomas, ¿verdad, Oscar? Sí, señor. De perfeccionamiento de un idioma en el exterior. Correcto, sí.
sino que arranqué primero por lo que ya nos está pidiendo, porque es uno de los mitos en los cuales la gente dice, me da pavor meterme ICTs porque me van a pedir hasta de todo, no se pide, y ya entramos en contexto con el tema de idiomas. Entonces, y muy buena la aclaración, Sebas. Vos sabes que yo entro así, me meto en mi tema, pues, de una forma que me entienden, pero Entendemos. El ponemos el orden. apasionamiento por apoyar a nuestros estudiantes es fundamental. Entonces, ya tenemos claro el tema de los rubros, ¿sí? Cómo es la distribución de ese dinero, ¿sí? Preferiblemente, ¿qué sugerencia nos da Oscar? Listo, definamos el país, definamos el tiempo como tal, y ya con eso, pues, dentro del proceso de ICTs, va a ser mucho más sencillo para que yo pueda registrar la información respectiva en la plataforma. Con eso que nos evitamos, reprocesos en el tener que estar cambiando la información, ¿sí? Tengan en cuenta que modificar información no es que sea tan simple como coger, borrar y volver a escribir, no, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que también va a haber una fase en la cual ustedes se les van a pedir soportes. Y si no me coincide la información, pues lamentablemente nos toca empezar nuevamente desde cero. ¿Listo? Entonces, importante, entonces, rubros, destino, como tal, requisitos. Digamos que algo supremamente esencial es el tema de la carta de admisión. Esa carta de admisión, el equipo de SEBAS como tal, el equipo de viajes y viajes, ya conocen cómo es el proceso en el sentido de que es algo súper sencillo, entre más simple, mejor, que me diga usted cuándo inicia, cuándo termina, qué valor le va a costar como tal a usted el curso, y ya a lo último entraré con el tema de las fechas para que sea lo último que ustedes van a tener y se van a llevar a sus casas, en el sentido de en qué momento yo tengo que aplicar y cuáles son las recomendaciones frente a eso. ¿Listo? Entonces, ya con el tema de lo que es el perfil académico, algo muy simple. Como estoy hablando de estudiar un curso en el exterior, uno, necesito tener experiencia crediticia de mi parte, ¿sí? Al igual que mi deudor. Pero también debo tener un perfil académico. ¿Y eso qué significa? Debo tener o un técnico profesional, ¿sí? O debo tener un tecnólogo, o debo ser un profesional. Pero ¿qué sucede cuando yo estoy estudiando la profesional, pero aún yo no me he graduado? Listo, ustedes a partir de quinto semestre que ya hayan superado esta fase, ustedes pueden postularse, ¿sí? Al tema del crédito, y ya con eso, pues, ¿cuál va a ser el documento de soporte? Pues su certificación académica de la universidad aquí en Colombia. Entonces, digamos que son ventanas en las cuales permiten que ustedes puedan aplicar sin tener que estarles pidiendo sí o sí el apto o el diploma. ¿Listo? Entonces, son perfiles académicos, un perfil financiero, el cual sí recomendamos muchísimo es tener la experiencia crediticia, tanto ustedes como el deudor solidario. ¿Que el deudor puede ser cualquier persona? Sí, muchachos, puede ser cualquier persona, no tiene que ser solamente papá, mamá. Siempre buscamos como que, digamos que de mi núcleo familiar, a ver, porque son los que me están apoyando en el proceso. Pero la realidad es que se presta para cualquier, digamos que es suegra, es suegro, por allá el ex, la ex, el amigo, el primo, el tío. Eso sí, ojo, con la edad. Importante, esa edad no me puede superar los 65 años. ¿Listo? Tema de pensionados, algo muy simple. Si es pensionado, debe tener ingresos diferentes a la pensión. Hasta allí. Eso es lo que debemos de tener presente para el tema de idiomas. ¿Sí? Y ya, no sé si en ese ámbito podemos pasar para el tema de posgrados. ¿Qué Entonces, te vamos, parece? si te parece, Oscar, recapitulemos un poquito. ¿Listo? Entonces, requisitos de quien se postula al ICETEX, es decir, del estudiante. Número uno, ser mayor de edad, Correcto. ser colombiano. En efecto, colombiano, sí, señor. Nacionalidad colombiana. Nos ha Muy bien, sucedido. exactamente, Extranjeros exacto. llevan muchos años acá, pero si no la tienen, no podrán como tal aplicar. Excelente, muy bien. Cuarto es tener una experiencia crediticia, es decir, no Aquí se en necesita Colombia. la super experiencia crediticia, ¿verdad? Porque a veces hay estudiantes jóvenes que no tienen una gran experiencia, pero una tarjeta de crédito, algún componente de servicios, telefonía y demás, Algo funciona bien. financiero.
Exacto. Perfecto, muy bien. Mm, En términos académicos, ser profesional, tecnólogo o si estoy del quinto semestre cursado hacia arriba de mi carrera profesional, aplico perfectamente, ¿verdad? Correcto. Y el técnico profesional, no lo podemos olvidar, porque pues simplemente yo me gradué, es un técnico, me ubiqué en una buena empresa, pero sinceramente ya quiero emigrar pues sí, sirve, funciona, es Muy opcional. bien, perfecto. Y obviamente esa postulación del estudiante debe ir acompañada de ese deudor solidario que tiene que tener, pues también, ser colombiano, olvidémonos un poco de lo que dijiste, de que tenga finca raíz, casa raíz, o sea, que tenga tantas cosas, sí debe tener unos ingresos, pero ¿cuántos ingresos deberían ser de ese deudor solidario? Ahí es donde viene mucho como cuánto yo me tengo que ganar o cuánto se tiene que ganar la persona. Muchachos, esto es supremamente variable. Seba se puede ganar 7, 8 salarios mínimos. Oscar se puede ganar 5, pero resulta que es que el uno se endeuda más que el otro. Uno paga más a tiempo que el otro. Entonces, en últimas, puede incluso una persona que se puede vengar un salario, 2 salarios, 3 salarios, ser perfectamente su deudor, porque su comportamiento es muy diferente a otros y no los puedo, de cierta forma, no les puedo colocar barreras, ¿sí? En el sentido de ingresos, porque es totalmente variable. Excelente, Oscar. Entonces, muy bien. Esa recapitulación también me lleva a dar claridad junto a vos, que sos el experto, al valor que presta el ICETEX para programas de perfeccionamiento de idioma. Entonces, dijiste $8.000 americanos. Y para ir contestando algunas preguntas que están ya formuladas en el chat, es, bueno, pero eso es la matrícula, eso es la solvencia. No, entonces corrígeme si estoy equivocado. El ICETEX, dentro de esos $8.000 americanos, no te pregunta para qué son, ¿cierto? Tú presentaste una carta de aceptación, querido estudiante, y Correcto. seguramente esa carta de aceptación te va a mostrar un curso que puede costar, no sé, 4.000, 5.000, $6.000. Pero Sí. aún así puedes pedir los 8.000 y que ese restante pueda ser en parte para temas de sostenimiento o demostración de la solvencia económica que normalmente pide una embajada, cualquiera de las que obviamente tenemos la posibilidad de representar, ¿verdad? Sí, señor, sí, tal cual, o sea, no lo puedes explicar mejor. O sea, ya estás hablando así como yo en este tema de ICT, maravilloso. Y sí, Eh, digamos que es la idea. ¿Por qué, muchachos? Porque es que van a haber dos preguntas muy específicas. ¿Cuánto le va a pedir usted ICT? Yo le voy a pedir los 8.000. ¿Cuánto le cuesta a usted su curso? 4.000, 5.000, 6.000. El restante, como lo dijo Sebas, lo pueden usar para sostenimiento. Muy bien, perfecto. Entonces, habiendo dado ese preámbulo frente al escenario de la línea de crédito de idiomas, entremos, si te parece, a hablar de la línea de posgrados, para que ya luego volvamos a replantear temas no tanto de requisitos, pero sí de apertura de convocatorias y cómo es el proceso para aplicar a la institución. ¿Te Listo. parece? Ok, de una. Muy bien. Entonces, temas de posgrados. Simplemente tener en cuenta algo y es, hay muchas instituciones de educación superior como tal en el exterior. Obviamente las modalidades académicas son muy diferentes a las de Colombia. Podemos encontrar los diplomas avanzados, los posgrados como tal, la especialización, maestría, etcétera. Gran recomendación y es que si yo voy a aplicar una línea de posgrado, ¿sí? De ICTs de $25.000, porque ese es el tope máximo que ICTs les puede a ustedes financiar o prestar, como lo queramos llamar, mi carta de admisión, preferiblemente como gran recomendación es que indique que voy a hacer o voy a cursar un posgrado. ¿Para qué? Pues para que dentro del proceso nuestro de validación de documentos no haya inconsistencias en que es que no sé si aquí esto qué significa, esto es un posgrado, esto qué es. Entre más sencillo sea, más claro la formación que usted va a tener, mucho más fácil para nosotros poder revisar. ¿Sí? Entonces, tope máximo, $25.000 americanos, ¿cierto? Gran ventaja es que en un solo momento ustedes pueden tener el desembolso y cómo viene el tema de la distribución, porque hasta en eso ya hemos mejorado, ¿sí? Pueden pedir la mitad, que son $12.500, que se ha dirigido para el concepto de matrícula, dicho en otros términos más cristianos. Oscar, esos
ese tema matrícula me lo van a girar es a la universidad, ¿sí? Para poder yo girar ese dinero a la universidad, ¿qué tengo que anexar? Una certificación bancaria de la cuenta de la universidad, ¿sí? La otra mitad, los otros 12.500, pues necesitaré es que sea para sostenimiento. Dicho en otros términos más cristianos, me los van a girar a mí como estudiante, ¿sí? Para presentar también solvencia, gastos, etcétera, que necesito personales. Pues para eso necesitaré la certificación bancaria de mi cuenta como tal. ¿Que mi cuenta puede ser nacional? Claro, no hay problema. Que si su cuenta ya usted se adelantó, ya ha estado en el exterior, quiere como tal presentarla, la que tenga en el exterior, válido. Ya tendremos que manejar unos ítems puntuales de ese documento, pero una cuenta nacional les puede servir. Eso sí, les recomiendo es que validen con su banco, como es el, ya ustedes como tenían que hacer el manejo, pues para ustedes, digamos que tener la apertura o el manejo, valga la redundancia, en el exterior con una cuenta local, ¿sí? Esta es la forma como tal en la cual es la distribución, es mucho más sencilla. Eso sí, normalmente los posgrados pues tenemos que manejar unos rubros un poco más altos, pero les permite a ustedes darle un manejo. ¿Qué sucede? Pues cuando digamos que mi posgrado me cuesta más de los 12.500 que va a recibir la universidad. Muchachos, simple, yo voy a recibir la otra parte para mi cuenta, pues yo le tengo que avisar a la universidad que va a recibir otro giro, pero desde mi parte. Entonces ya ustedes con eso van quedando en ceros prácticamente en el proceso, ¿sí? Entonces viene un punto importante y es que para nosotros hay que tener en cuenta que aquí viene dos escenarios muy diferentes. Las universidades en el exterior, como su connotación puede variar un poco, algunas pueden que le digan, mire, usted no es profesional, ¿sí? Pero yo lo admito a usted, ¿sí? Entonces yo digo, listo, yo como solicitante, yo digo, pues, pucha, ya me metí, ya voy a hacer la maestría, estoy de cabeza ya, pero venga, necesitamos para ICTs presentar el apta y el diploma del pregrado. Entonces, no se me pueden confundir una cosa con la otra, porque ya son políticas de cada institución. Entonces, digamos que ha sucedido, entonces ahí uno le toca como venga, paremos, stand-by, un momento, pensemos, venga, yo le explico cuál es el motivo, porque ya son decisiones de cada institución en la parte académica. Entonces, puede sonar muy lógico, pero la verdad es necesario comentárselos porque puede suceder ese tipo de escenario. Ese puede ser, Oscar, y perdón, yo jamás voy a hablar mal de ninguna institución ni de nadie, pero creo que puede haber un vacío un poco entre la asociación y el entendimiento que tiene el ICETEX de nuestro sistema educativo frente a lo que se da afuera, ¿cierto? Entonces, aquí que me da paso para poder explicar a Jorge y a Dana, que me hicieron dos preguntas muy valiosas. En varios países del mundo se dan programas académicos, y que de hecho vos lo mencionaste, Oscar, como diplomas, Advanced Diploma y demás, que pueden ser incluso considerados como un tipo de especialización, ¿cierto? Aquí es un elemento muy importante, ¿cierto? Hemos tenido muchos estudiantes que han aplicado a estos programas y han sido considerados por parte del ICETEX como especializaciones. Aquí muy importante, Jorge y Dana, es cómo nos presentamos, ¿cierto? Yo debo presentar ante el ICETEX mi diploma de pregrado, sabiendo que lo que se va a considerar dentro de este diploma en servicio al cliente, un diploma en marketing, un diploma en administración de empresas, obviamente sea avalado por el ICETEX como una especialización. Y ahí, Jorge, Dana, y claramente a todos los estudiantes que estén orientados a un programa similar, tenemos toda la experiencia y sabemos cómo postularlos, porque de mi parte, y se los digo claramente en primera persona, hemos tenido muchos estudiantes que han llegado a instituciones específicamente a Canadá, que tienen su malla curricular y su práctica profesional que se ha considerado como una especialización, entendiendo que son áreas y disciplinas que complementan lo que ya hemos visto académicamente en nuestro país. Muy bien. Sí, señor. Digamos que algo adicional que no se puede olvidar y es que no, en el contexto como tal del exterior, hay algo que se maneja como títulos propios y títulos oficiales, ¿sí? Entonces, esa parte no se nos puede pasar por alto.
¿Qué significa eso? Traduciéndolo, algo más castizo, muchachos, porque ya está aquí, uno ya lo maneja. Cuando yo hablo de títulos oficiales, son titulaciones o aptas o diplomas de grado, ¿sí? Que permite que sean convalidables frente al Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, a eso se le llama un título oficial, que permite ser convalidable. O sea, yo estudié medicina, entonces yo lo voy a poder convalidar en otro país para poder ejercer esa profesión. Cuando son títulos propios, lamentablemente ICETEX no los puede financiar porque no son convalidables. Entonces, una recomendación adicional también es cuando son temas de posgrados, antes que nada, validemos que la titulación sea oficial, en la cual ICETEX sí puede colaborarme para hacer el financiamiento, pero no va a poder cuando son títulos propios. Esa parte es bastante importante como tal, tenerla muy en cuenta. Perfecto, Oscar, buenísimo. Pregunta importante que ya nos están haciendo aquí y creo que es una de las cuantas canas que nos han salido en los últimos meses. ¿Cómo es el tema entonces de convocatoria versus fechas de inicio de mi programa de idiomas o de educación superior? Entonces, bueno, aquí yo primero les recomiendo, tomen, o sea, cojan un papelito, ¿sí? Tomen un lápiz, porque es que aquí son dos convocatorias normalmente en el año. Entonces aquí es donde empiezan muchos a lo que vos decías, Sebas, vea, eso les empieza aquí como a titilar a algunos, aquí les titila acá la ceja al otro. Y se te maneja dos calendarios, por llamarlo más, de una forma más sencilla. En estos momentos estamos en el calendario, está abierto, que es el denominado 2024-1. ¿Sí? Son para las personas que entran a estudiar normalmente entre enero, febrero, marzo. Esta convocatoria inició el 1 de diciembre y va hasta el 28 de marzo del 2024. ¿Qué se debe entender entre este periodo? Que si Oscar va a entrar a estudiar enero, febrero, marzo, ¿sí? Yo tengo que iniciar el proceso de ICTs, de la solicitud de decreto, precisamente en ese periodo. Normalmente yo que recomiendo, dado el proceso de ICTs que no nos va a salir en 20 días, porque también tengo que ser muy sincero con ustedes, no sale en 20 días, no sale en un mes, más o menos son mes y medio, 2 meses, sujeto a la rapidez de ustedes dentro del proceso que ya ahorita se los voy a resumir. Entonces, yo siempre recomiendo es, inicien sus clases, ¿sí? O determinen sus clases con fecha de inicio en la última semana que nosotros tenemos de convocatoria abierta, para que ustedes puedan como tal aprovechar, es el tiempo que dura prácticamente la convocatoria y no vayan a verse como frente a lo que son las fechas de matrícula de la institución, frente a los temas como tal, si digamos que el país que ustedes vayan a ingresar les pide solvencia de X tiempo, 2, 3 meses, puedan ustedes también maniobrar. Y en el caso del proceso, si les llegara a tocar corregir algún documento, porque es una ventaja que se tiene, no es que me quedó algo malo y entonces, y se te de una vez te dice no podés, no, se te dice corregí, pero entonces tenés que leerme, digamos que ahí es donde también entra Oscar, ayudarles e indicarles, mire, corrige esto, esta es la forma correcta, vuelve y lo cargas, vuelve y se revisa para que pueda salir aprobado como tal. Entonces, esa es la primera convocatoria. Resumiéndoles, arrancamos 1 de diciembre y vamos hasta el 28 de marzo. ¿Listo? En ese periodo es que se debe iniciar porque también voy a comenzar mis clases. Viene la siguiente convocatoria. Y esa siguiente convocatoria, históricamente, siempre arranca a finales de abril. ¿Sí? Entonces, pues uno le da tiempito como las primeritas semanas de mayo para que todo esté en buen funcionamiento y está dando una cobertura aproximadamente hasta mediados de septiembre. ¿Sí? Entonces, ese es como los lapsos de tiempo históricamente. Esta convocatoria, pues lamentablemente tuvimos y hemos tenido fallos con la plataforma. Literalmente, ahí cito el comentario tuyo que nos ha sacado canas, porque ha sido así, en el sentido que, claro, nos retrasó porque tenemos que haber abierto un mes antes, ¿sí? Pero pues, digamos que afortunadamente se ha logrado como tal salir a flote con la plataforma, como toda plataforma, muchachos, o sea, esto no es solamente ICTs, toda plataforma que se respete independientemente privada, pública,
tiene sus falencias, tiene digamos que sus caídas, sus altibajos, entonces no es el Ad 27, ¿listo? Entonces, esos son los dos periodos o los dos calendarios o dos convocatorias, como ustedes lo puedan de la mejor forma interpretar, que se ¿Y va deben hasta tener en cuándo, cuenta Oscar? para poder aplicar. Es decir, se abre a finales de abril y va hasta... En promedio hasta el 15 de septiembre. Igualmente, pues en su momento ya, cuando ya tengamos calendario en ese periodo, pues yo les confirmo hasta cuándo es, pero siempre tengan como una gran recomendación, escoger el inicio de clases a finales de la convocatoria, para lo que les decía, tengan esa brecha de tiempo precisamente para poder aprovechar a hacer todo y que se pueda sincronizar los tiempos entre lo que es su ventana de tiempos de visado, su ventana de tiempos de matrícula y la ventana del tiempo del proceso de ICT. Perfecto. Oscar, te propongo algo. Estoy lleno de preguntas, ¿cierto? Y Vámonos. creo que si no hacemos el stand-by y resolvemos gran parte de estas preguntas, corre el riesgo de que alguno de los estudiantes se enoje con nosotros, que no la contestemos y no quiero que eso pase, ¿cierto? Entonces, voy a leer algunas, ojalá todas. Si alguna se me pasa, por favor, excúsenme, pero voy a intentar plasmarlas todas. Muy bien. Lo primero es, Natalia nos había preguntado, si ya tengo un crédito con ICETEX, ¿se haría una renovación de crédito? Actualmente mi pregrado es con ICETEX, pero el codeudor es mi tío y el deudor es mi papá. Ah, el codeudor emitido y no puede ser dos personas como deudor. Entonces, digamos que Solamente una, ¿verdad? exactamente, uno de los Listo. dos tiene que ser deudor. Supongamos que es uno y que Cualquiera de de los pronto dos. estamos, perfecto, y que estamos Independientemente. malinterpretando un poquito el comentario de Natalia. Entonces, si ella ya tiene un crédito con el ICETEX, ¿cómo sería? ¿Qué porcentaje de ese crédito debe estar pago o Ujú. qué requisito debería tener Natalia en este caso? Digamos que en ese caso, el crédito vigente, el que todavía estás pagando, no puede estar en mora, ¿sí? Debe estar al día. Debes haber pagado mínimamente el 51% de ese crédito que está vigente, que estás pagando. ¿Por qué no decir que no se haga así y solamente habilítenme para pedir otro crédito? No podemos tampoco como entidad sobreendeudarlos, porque es que estamos hablando de dólares. La conversión, entonces, o sea, sería una responsabilidad por parte de la entidad sobreendeudar de una forma tan exorbitantemente a una persona. El deudor puede funcionar, sí, es un prospecto que te pueda servir para ese nuevo crédito. Claro, lo único es que su experiencia crediticia y su capacidad de endeudamiento, digamos que se lo permita. De ahí para allá, totalmente válido. Y pues obviamente, ya que nombras que es tu tío, miremos la edad. O sea, recomendemos el tema de la edad para que no se nos vaya a pasar de los 65. ¿Listo? Muy Sería bien, por... Oscar. Por aquí Andrés nos había manifestado, tengo 41 años, obviamente puede aplicar, pero entonces quisiera remitirme a un punto específico y dice, soy técnico del SENA. ¿El SENA es una entidad que nos permite aplicar tranquilamente ICETEX? Cuando son técnicos del SENA, no podremos aplicar. Si yo fuera un tecnólogo del SENA, sí pudiera aplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el técnico del SENA normalmente es técnico laboral, pero hay unos técnicos que son técnicos profesionales. Ahí es donde entramos mucho, es a revisar ese título, ese acta de grado, ese cartoncito, como le llamamos acá coloquialmente, que me dice técnico profesional o técnico laboral. Sí, porque y qué pena que yo me extiendo un poquitico, muchachos. Personalmente, yo también fui estudiante del SENA hace mucho rato. Por allá como mis 17 años, 15, 16. Y el SENA genera grupos cerrados, cursos cerrados. Entonces ahí es donde es importante como revisar eso, busquen, desempolven ese acta de grado y a ver si dice técnico profesional. ¿Listo? Muy bien, Oscar. Con eso también pues, respondemos un poco la duda de Judy, que estaba más asociado como al nivel académico que se necesita para poder aplicar. Muy bien. Joana nos pregunta, esta pregunta me encanta porque es, ¿hay alguna forma de obviar el codeudor o ese deudor solidario? Porque tal vez Joana siente que tiene una buena capacidad de endeudamiento, que tiene buena experiencia crediticia. ¿Hay alguna forma de obviarlo? No, la verdad, muchachos, para serles muy, muy franco y sincero, no es posible lo que yo les comentaba. O sea,
El riesgo crediticio es muy alto. No estamos hablando de que se van a girar 10, 12 millones, 15, no. Estamos hablando de que en la conversión, por más bajito que tengamos la TRM en su momento del desembolso, estamos hablando de unos 36, 38 millones de pesos que ustedes se les van a desembolsar de una vez. Entonces, por obvias razones, pues se necesita el tema del deudor solidario. Claramente, ustedes pueden hacer abonos en época de estudio, y me refiero a época de estudios cuando ustedes todavía están cursando, digamos que su formación, porque no están obligados como tal a pagar el crédito. Sí deben pagar el tema del seguro, sí, el seguro como cualquier crédito financiero, muchachos, hay que pagarlo, que es solamente una sola vez en época de estudio, que es el 2% de lo que ustedes le han desembolsado. Pero aprovechen el tema de los abonos, aprovechen el tema del cambio de divisa. Tengan en cuenta, se les está girando en dólares. Si yo regreso a Colombia, pagar en pesos lo que me han desembolsado en dólares, hay que pensarlo, ¿sí? Entonces, si el país les permite trabajar ciertas horas a la semana, háganlo, hagan los abonos. Esta pregunta está buenísima y André, yo te lo agradezco mucho porque a veces uno como que tiene parametrizadas todas las preguntas, todas las potenciales respuestas, pero salen unas preguntas que de verdad uno dice, qué bueno que salgan. André nos pregunta, ¿el deudor solidario puede residir en el extranjero o tiene que residir en Colombia? Preferiblemente que viva acá. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ya reside en el extranjero, su expresa crediticia no está en Colombia. Entonces, centrales de riesgo son colombianas. Entonces, una persona que reside en el extranjero y su experiencia ya sea de allá, no nos va a funcionar. Muy bien, perfecto. Para Judy, que nos preguntaba si se necesitaba algún nivel de inglés. Judy, no, de hecho, precisamente hay dos líneas de crédito, una que es para el perfeccionamiento de idiomas y otro para posgrados, entonces no hay obligatoriedad de tener un nivel mínimo de un segundo idioma. Mm, Wilton nos pregunta, ¿podría pedir el crédito ICETEX y tener una deuda con otra entidad a la vez? Me voy a adelantar, tal vez la respuesta es claramente sí, pero siempre supeditado a que en el análisis que el ICETEX haga, pues tu capacidad de endeudamiento y tu historial crediticio, pues sean coherentes frente a esa solicitud y al monto que estés solicitando. Oscar, ¿algún complemento? No, o sea, primero, ICETEX no es el que va a realizar el estudio de CIFIN, sino que es CIFIN, que es la contraparte, por llamarlo así, de un data crédito. Y pues obviamente, ustedes cuando ya tengan muchas obligaciones financieras, tengan en cuenta que eso se va a ver reflejado para ese tipo de estudio. Entonces, o sea, y es entendible, pueden hacerlo precisamente porque desean tener más flujo de caja aparte de lo del crédito, válido. Pero entonces, traten de jugársela en el sentido, yo tengo tres tarjetas de crédito. Normalmente yo les pregunto eso sin verme como mucho. Las tienes muy full, están bien, o sea, tus obligaciones están muy full, están más o menos. No, sí, pero yo empiezo a liberar eso. Listo. O sea, tengan en cuenta que no los estoy invitando a que se endeuden porque tampoco nos va a servir, ¿sí? Por la capacidad de endeudamiento. Pero es necesario también tener historial crediticio. Es eso. Perfecto. Oscar, esta pregunta que nos formula Angélica me parece buenísima porque creo que es un punto aparte y creo que es uno de los elementos que hace que el ICETEX se vuelva un valor agregado frente a otro pues, tipo de entidad financiera y es cómo es el proceso de pago frente al el préstamo de mejoramiento de inglés o perfeccionamiento del idioma. Es decir, cuándo pago, cuánto pago, cómo se amortiza, etcétera. Ah, no, esta parte sí les puedo decir, vea, esto es lo que hace, y yo aquí tomo asiento más cómodo y todo, es que a ustedes se les gira el dinero, simple, y se les tiene contemplado bajo la carta de admisión de ustedes una fecha de inicio y una fecha final del curso, listo. Durante el tiempo del curso no tienen que pagar lo que les dicen, no están obligados como tal a pagar el crédito. Termina el curso y van a comenzar ustedes a cobrarles como tal el crédito. Les van a dar máximo 5 años para poderlo pagar. Pero pues como yo no, yo ya soy profesional o quizás soy tecnólogo, pues la idea mía si estoy aplicando en el exterior es no tomarme tanto tiempo como si fuera un pregrado pagando crédito. Pues simplemente hago los abonos en época de estudio y listo. En realidad, las personas que ya
hace 2 años aplicaron, se han tomado efectivamente, digamos que dentro del promedio, 2 años pagando el crédito bajo, digamos que también su organización financiera y ya, digamos que uno los ve por allí, por los laditos, aplicando uno nuevo para posgrado. O sea que en realidad la persona sí hay forma de poderse organizar, así sea en el exterior, para un crédito de este monto. Entonces, esa es la forma como Perfecto. tal de pago. Muy bien. Juliana nos pregunta algo muy chévere y es, a veces, y sobre todo porque Juliana está aspirando a un posgrado en el exterior, y a veces los tiempos de convocatoria de ICETEX y las fechas de inicio de las universidades o colleges no son tan amigables, ¿cierto? Entonces, Juliana, tú nos preguntas frente a fecha de inicio y apertura de ICETEX en términos de convocatoria, ¿cierto? Y aquí a qué te invito yo. Mira, yo me pongo a tu disposición con todo el equipo de la compañía, porque depende de la fecha de inicio de tu programa, vamos a postularnos a una o a la segunda convocatoria, ¿cierto? Si tu fecha de inicio es en enero, ¿listo? Porque estás pensando ya tienes una carta de aceptación, una LOA de alguna institución, y tu fecha de inicio es en enero, está difícil que podamos avanzar en ICETEX porque claramente, como Oscar lo mencionó, los tiempos de procesamiento, desembolso y legalización de crédito duran más o menos un mes y medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué invitación siempre hago yo aquí? A contemplar bien cuáles son los programas, cuáles son los colleges, cuáles son las aperturas y aplicar a la convocatoria que más se adapte, que en este sentido podríamos pensar en un intake como mayo en Spring en Canadá o en fall, otoño en Canadá, permitiendo así aplicar a la segunda convocatoria que se abre a finales de abril. ¿Listo? Y aquí paso también a contestar una pregunta y es, yo tengo mi fecha de inicio en septiembre, octubre del próximo año. Ok, y aquí creo que me hablan de algún programa de idiomas. Pero necesito el valor que me desembolsa el ICETEX para cubrir buena parte de ese programa educativo e incluso para la solvencia, ¿cierto? Entonces, esa pregunta creo que me la hacían por aquí varios estudiantes y es, nosotros tenemos la posibilidad y como tenemos una cercanía tan directa con muchas de las instituciones, de una u otra manera, facilitar una carta de aceptación por parte de la institución donde se acredite una fecha de inicio que aplique a la convocatoria. ¿Listo? Eso permitiría que el ICETEX avale tu solicitud y te desembolse y así puedas tener los recursos destinados para pagar tu curso y la solvencia. ¿Qué sí es importante tener en cuenta ahí, queridos estudiantes? Que ustedes están adelantando su crédito. Por ende, el tiempo en el que van a empezar a pagar el crédito es muy probable que no hayan aún terminado su curso, porque para el ICETEX está siendo contemplada una fecha de inicio que tal vez no sea real, porque seguramente la fecha se moverá un poco posterior, entendiendo los tiempos de procesamiento de visa y demás, ¿cierto? Oscar, nos ha pasado eso, ¿verdad? Sí, señor. Sí, claramente porque pues la persona no quiere darle más prórroga, ¿sí? Demorarse más, sino que dice yo quiero y necesito y es mi plan de vida y mi proyecto. Créanme, totalmente respetable, pero sí tener en cuenta esa salvedad. Muy bien. Oscar, nos pregunta Jorge también, y está muy participativo y te lo agradezco porque gran parte de estas dudas creo que las tienen muchos estudiantes. Si la carta de aceptación está en inglés, ¿hay que traducirla en español o en inglés es perfectamente aceptable por la institución? Normalmente siempre se pide la traducción oficial porque la carta viene en un idioma totalmente distinto al español. Lo que yo les confirmo porque es que, les cuento porque es que eso lo hemos mencionado tantas veces y hasta el momento se ve, pues les cuento que en el nuevo manual de legalización no está solicitándose una carta con traducción oficial. O sea, eso que nos traduce que no hay que gastar platica con el traductor oficial en este documento. Obviamente, pues sí, sí. Esto igualmente pues cuando ya ustedes me contacten y todo, ya lo entramos a detallar más fácil, pero normalmente siempre se ha pedido, sino que lo que les comento, se ha estado pidiendo mucho en el que se pudiera como quitar eso, porque es que
La realidad, y perdón, aquí me demoró un minutico más, muchachos, y es que las cartas de admisión normalmente para poder cumplir con su tema de la visa, pues cada uno tiene su forma, ¿sí? Ya es una cuestión de forma, y pueden tener, no sé, contemplarse de 3, 4, 5, 7, 8, 12 páginas, y que, por ejemplo, no cumpliera con lo que se necesitaba, ustedes tendrán que traducir, y eso es plata. Entonces, nuevamente tener que mandar a traducir eso. Por eso hemos levantado tanto la mano. No lo veo en estos momentos, pero yo sí me comprometo a confirmarle esto a Sebas precisamente y al equipo para que ya tengamos como una luz verde frente a eso y sería algo menos que se les pediría a ustedes. ¿Sabes qué es lo bueno en ese sentido, Jorge, para ti y para todos los estudiantes? Que al final la traducción oficial de una carta de aceptación no tarda nada. Entonces, si al final, frente a las novedades que ICETEX ha tenido, pues de hecho mi sugerencia será hacer la traducción de una vez para que los tiempos nos vayan cuadrando y no se nos retrasen 1, 2, 3 días en el procesamiento de la información. ¿Listo? Juliana nos pregunta, estoy interesada en estudiar en Japón y estoy estudiando ya japonés. Ustedes como ICETEX prestan para estudios en Japón sin tener obviamente, Juliana, si vas a estudiar japonés en Japón, es un segundo idioma y aplicaríamos a la línea de perfeccionamiento de idioma. Y nos dice, mi hermano está pagando un crédito del 25% en medicina acá en Colombia con ICETEX, pero no sabemos si aplica ya a un estudio en Australia mientras termina de pagar el crédito con ustedes de medicina. Es decir, pasa un poco, hay un crédito abierto, Oscar, Sí. y él quiere ir a estudiar a Australia, ¿cierto? Ahí aplica un poco las condiciones que hablabas en la etapa inicial del webinar, ¿no? Sí, simplemente, o sea, en ese caso, como medicina ya sabemos que es una de las carreras más costosas, yo que le invito, tiene que acercarse al punto de la oficina en Cali, dice TES, ubicado en Centro Cultural Capitolio, ubicación Bugueña. Por la misma acera de Centro Comercial Premier, hay una nueva EPS o algo similar a la Casa Blanca de Washington. ¿Sí? Tercer piso de esa Casa Blanca de Washington, deja réplica, ahí está funcionando ese test, que valide precisamente cuánto porcentaje es lo que está adeudando. Si está por debajo del 51%, deberán colocarse al día de en eso para que puedan como tal aplicar una nueva. Si no, sí les puedo decir, la plataforma les va a decir, en estos momentos este tipo de documento no puede aplicar porque tiene un crédito vigente. Así, de una forma resumida, les va a salir. Perfecto. Oscar, nos hablan un poquito, nos preguntan un poco frente a las tasas, ¿cierto? Porque todos los días escuchamos en noticias las tasas, la inflación, etcétera. Creo que es el segundo punto más importante de ICETEX, ¿verdad? ¿Cómo se manejan las tasas de interés frente a los créditos educativos? En estos momentos, a pesar de que pueden haber muchos mitos, ¿sí? Mucha información por todos los canales, y se te sigue siendo una entidad de las que, versus al sector privado, está manejando tasas más manejables. Estoy hablando de que es IPC más 8 traducido en algo más castizo, mensualmente es una tasa de 1,6. Si lo comparamos frente a otras entidades, pues estaríamos hablando de que cada entidad a ustedes les dará un perfil o una tasa según su perfil. Perfectamente pueden encontrar tasas de 2,5, 2,8, 3, 3,2, 3,4 en el peor de los casos. Ustedes miren que aún así sigue siendo bastante atractiva para yo aplicar, más aún cuando es un tema al exterior. Perfecto, Oscar. Una última pregunta para poder dar continuidad, porque hay muchas, estas no son preguntas, estas son críticas constructivas para nosotros y para ICETEX, y es, la página está caída, pero ya vamos a hablar de eso y del paso por paso y cómo hacerlo, ¿listo? Pero hay algo, hay algo que nos están preguntando y es, los créditos generalmente tienen un seguro, ¿cierto? Ese seguro, ¿cómo se paga en el momento en el que el ICETEX le desembolsa al estudiante? Ok, lo que yo les comentaba hace un momento, que lo he tocado así por encima, cuando estamos hablando de idiomas, en época de estudio pagan el 2% del valor desembolsado. Ese es el 2% manejado o, digamos que, condicionado a que es el seguro por concepto de muerte o invalidez. ¿Listo? En el tema de posgrados, por cada desembolso que usted le realice, usted va a tener que pagar el 2%. O sea que si yo tengo dos desembolsos, cada uno, o sea, dos desembolsos, uno por matrícula, otro por sostenimiento, ¿sí? Cada uno de 12.500, pues debo tener en cuenta que van a ser dos cobros porque son dos valores, que en última vendría siendo lo mismo, el 2% de los $25.000, ¿sí?
En el caso que yo los llegara a pedir por separado y que yo tenga que hacer renovaciones porque la universidad no me permite hacerle el pago de una vez anticipado, sino que tiene que ser en esos tiempos, obviamente ya entramos como en un detalle con cada situación de cada universidad. Esa es la forma Perfecto, como el tema de los seguros. súper. Oscar, ¿la tasa es fija o variable? Para nosotros la base del IPC, pues es del IPC del año anterior. O sea que en estos momentos, o sea, para los del nuevo año, cuando ya arranque 2024, va a ser el IPC de este año. Muy bien, perfecto. Entonces, para muchos que me están volviendo a preguntar, mi fecha de inicio es en el segundo semestre, pero necesito aplicar a visa en abril, en mayo. Perfecto. Entonces, aquí los vamos a apoyar desde la agencia, porque con todas nuestras escuelas e instituciones, a veces es difícil que las instituciones en Australia, en Canadá o en cualquier país entiendan a ICETEX. E ICETEX creo que es difícil que entienda las instituciones en el exterior. Entonces, ahí los vamos a apoyar para generar una carta de aceptación con unas fechas que fácilmente sean adaptables para el ICETEX, se dé el desembolso y así podamos aplicar a la visa utilizando los recursos que obviamente el ICETEX nos estaría desembolsando. ¿Listo? Oscar, ¿qué te parece si entramos un poco al cómo aplicar entonces? ¿Querés que comparta pantalla inicialmente para la parte de idiomas? ¿Dale? Sí. Listo. Muy bien. Y vos, que sos el creador de este documento y que lo has compartido con cientos de estudiantes en Colombia, pues si me ayudas un poco explicando un poco ese paso a paso. O sea, bueno, aquí hago una corrección, ¿sabes? Este documento no fue el que yo me creé, ¿no? Eso sí está creado institucionalmente. Lo que yo me creé fue un paso a paso que es para enviárselos por WhatsApp, que ese sí, mejor dicho, ese ha sacado eh, de aprietos a muchos. Básicamente, este documento lo que, uno, tiene dos funciones puntualmente. Resume todo lo que es el proceso, en realidad, desde lo que se comprende el tema de el estudio de CIFIN para ustedes, ¿sí? Ya lo hemos nombrado durante todo el transcurso de este espacio. El realizamiento del formulario, que es yo alimento el formulario con mi información, con las fechas, valores, etcétera, que ya también hemos nombrado de la manera correcta con el fin de no tener reprocesos. De ahí me resume también o me menciona la fase de carga de documentos. Ahí es donde como tal a mí me van a nombrar qué documentos debo como tal presentar. Entonces, por ejemplo, Sebas, esa es la primera página, ¿cierto? Sí, señor. Baja un segundo. Entonces, por ejemplo, miren que aquí ya empiezan a tocar puntos importantes y es cómo ingresar al formulario, más arribita nombra su deudor solidario fue aceptado o no, preguntas muy comunes. Claro, uno a veces asume que el deudor solidario, si no me fue aceptado una vez, hasta ahí quedó frenado. Pueden postular las veces que ustedes necesiten a diferentes personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes bajan un poco, aquí permite también tener ya el enlace como tal para recuperar la contraseña y de una forma muy visual va presentando como, listo, yo ya tengo el formulario totalmente diligenciado. ¿Qué sucede allí? Pues tengo, ya, si ya tengo mi estudio de fin del deudor, dentro del formulario que tengo que realizar a cabo, aquí me está señalando que me encanta que tengan en cuenta nuestras apropiaciones y sugerencias. Bien grande colocar el botón de completar solicitud. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, sirve mucho para que ustedes no solamente queden supeditados a la persona ICT, porque pues obviamente si usted arranca a hacer el formulario pues un domingo, pues uno dirá, uy, no, qué pena escribirle a Oscar un domingo, pues yo adelanto y me voy guiando con esa parte también. Te van a escribir, te lo aseguro. Me Esto no incluyo. lo dudo, eso no lo dudo, vea, eso no lo dudo, eso es sagrado, eso sí, pero les pido que por favor tengamos el horario laboral, ¿sí? Porfa. Entonces, aquí miren, por ejemplo, el punto 6 nombra el tema de cargo de documentos. Entonces, ¿qué es lo que, digamos que más allá de entrar como en el detalle que incluso la plataforma me lo nombra, recomienda mucho es el tema de, si yo ya cargué documentos, muchachos, no me puedo desligar, ¿sí? Desconectar del proceso. O sea, yo tengo que estar pendiente de esa plataforma porque lo más seguro es que algo me quede malo. Entonces, a mí me van a indicar, usted tiene que corregir eso. A pesar que, en mi caso, Oscar es de los que a veces, muchas veces envía cada semana, usted tiene que corregir o no ha cargado documentos, hágale qué sucede, escríbame qué pasa, que no avanza. Aquí también se menciona, ¿sí? Para que ustedes también tengan en cuenta esa parte.
y de esa forma no se vayan a quedar atrasados del proceso y no se les convierta un mes, 2 meses en 3 y 4 meses, porque muchas veces puede pasar eso, pero no es por el proceso como tal, sino también porque la persona se nos desconectó de todo. Nombra como tal el tema de los estados. Básicamente hay algo simple. Formulario de solicitud, cargo de documentos, salieron como tal aprobados los documentos. ¿Qué es lo que significa ese verificado aquí en el punto 7? ¿Sí? Entra a comité, el comité los aprueba, a usted le llega su mensaje y le dice, estimado Oscar, le informamos que su crédito fue aceptado, fue aprobado, paso a seguir es legalización, que es el punto 8. Entonces, con eso, ¿eso qué quiere decir? ICETEX legaliza. Ustedes no tienen que hablar con nadie más de esa parte. ICETEX los legaliza. Y garantías, traducido en otros términos, eso son los pagarés. Entonces viene el tema de los pagarés que, como hay dos personas, un estudiante y un deudor solidario o fiador, cada uno por aparte tiene que firmar los pagarés. Si los pagarés no están firmados por ambas personas, no se procede con el tema del desembolso. Eso sí, ténganlo muy presente. A veces se me confunden y me asumen que un pagaré va a cubrir las dos personas y no es así. Entonces, digamos que miren que está resumido en 8 pasos. Básicamente, un proceso que puede tomar alrededor de mes y medio, 2 meses, sujeto también a responsabilidad por parte de ustedes y nuestra. No es complejo, la verdad es cuestión de mucha lectura en el sentido y estar muy presente y comunicación, ¿sí? Dedicarle. Lo que no, creo que era Jorge el que nombraba, ¿cierto? Sebas, el tema de la página. O Sí. sea, tener paciencia en estos momentos es tener poquito paciencia porque recién abrimos el viernes. Cualquier página, como, o sea, que se respete, tiene su momento al inicio para poder como arrancar completamente al 100%. Entonces, sí tener como muy en cuenta ese puntico de paciencia. En este punto yo voy a compartir una imagen, Oscar, porque aquí están los teléfonos de todas nuestras oficinas y obviamente los líderes de cada una de ellas van a estar muy atentos. ¿Qué les pido yo? Escribir un mensaje de WhatsApp a Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, sobre todo que son nuestras oficinas. Ahí falta Barranquilla y ahí pueden, por lo pronto, escribir al de Medellín, que también está nuestra oficina en Barranquilla. Entonces, a cualquiera de ellas, en la oficina donde ustedes estén más cerca o en la ciudad donde estén. Y les vamos a hacer llegar el formulario paso a paso que les estábamos mostrando para idiomas y para posgrados. Y obviamente el mensaje también que Oscar diseñó para que sea, aquí decimos mucho coquito, ¿no? Que es fácil de entender y fácil de digerir, porque en el momento en el que uno esté diligenciando formularios, yo soy uno que me vuelvo un 8 y es muy fácil para mí, en la medida en que los expertos me guíen, pues con un diagrama y con una información muchísimo más precisa. Entonces, a todos los que están en este momento conectados, escriban un mensajito a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Pereira, a Bucaramanga, y allí les vamos a, o sea, soliciten, envíenme los paso a paso de ICETEX y les vamos a mandar el PDF y el paso a paso que Oscar ha diseñado para apoyar a cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Yo voy a remitirme al chat un segundo para ver qué otras preguntas hay. Dice, ok. Diego Espejo nos pregunta, ¿cómo así que IPC más 8 puntos? Oscar. Sí, básicamente, de una forma más sencilla. Cada año, ¿sí? A nivel nacional, o sea, esto no es que se lo invente ICETEX. Tengan en cuenta que cada año el país tiene un cambio en la canasta familiar, que es lo que hace que se suba, se baje, se encarezcan las cosas, ¿sí? Entonces, eso está regido bajo el tema del IPC, índice de precio al consumidor. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, bueno, si está más bajito, entonces, pues obviamente, todo lo que yo consumo normalmente cada mes, pues va a ser un poco más económico. Si es un poquito más alto, pues se va a ver reflejado en ese ámbito. Los 8 puntos, claro, los 8 puntos son generados porque hay que cobrar unos intereses muy mínimos, porque pues hay que tener en cuenta que ICETEX no es una entidad privada en la cual pues le mantengo ingresando dinero de otros entes territoriales ni nada por el estilo, sino que lo que yo pago
¿sí? Como consumidor de un crédito, pues le estoy permitiendo de que se te pueda tener flujo de caja y asimismo pueda generar como ese círculo de buena forma que permita tener flujo para otras personas y financiarles los estudios. A eso es lo que se refiere IPC y los puntos como tal. Perfecto, muy bien. Juliana, te saco de dudas. No es solamente inglés, es cualquier segundo idioma que te permita avanzar en tu perfil profesional. Entonces puede ser japonés, mandarín, coreano, ruso, cualquier idioma es viable en esta línea de perfeccionamiento de un idioma en el exterior. Enrique, nos pregunta, ¿los $25,000 se pueden pedir para sostener la vivienda en caso de que no se necesite pagar el curso o mitad en curso y mitad para vivienda? Enrique, en este caso es un valor de $25,000 donde la mitad es para tu programa educativo, es decir, el costo de matrícula, y los otros 12,500 se consignan a tu cuenta. ¿Listo? Entendiendo que ICETEX y la misma institución dan por hecho que tú necesitas pagar una colegiatura y necesitas claramente unos fondos para poder demostrar el dinero que permita garantizar tu nivel de vida y tu calidad y tu estilo de vida en el destino. Entonces, en este caso no sería posible. Sebas, pero ven, Señor, aquí hago como tal una acotación o un paréntesis. Siempre y cuando, ¿cómo es el nombre de él se llama Enrique. Enrique? Ok. Si por ejemplo Enrique dice, listo, yo no necesito matrícula, pero ¿por qué? Porque es que yo ya pagué toda mi matrícula. Ah, listo. Entonces, y se te le va a decir, listo, Enrique, entonces usted presénteme el soporte de su institución en la cual dice que usted ya está al día, está en ceros con su matrícula. De esa forma usted va a poder pedir hasta el 80% de los 25,000 que sean direccionados para sostenimiento. Es la única forma. Pero si todavía estamos debiendo matrícula, no vamos a poder pedir todo para sostenimiento. Eso sí te lo puedo asegurar que no va a ser posible. Porque es que anteriormente era destinado únicamente para matrícula, pero pues la realidad es que las condiciones, cuando uno se va por otro país, pues no necesita flujo de caja. Entonces ahí la entidad dice, no, venga, seamos equitativos, mitad y mitad, pero está también esta opción que te acabo de comentar, siempre y cuando estés en ceros con la matrícula y no manejas el soporte de ello. Perfecto, muy bien. Ana María nos pregunta, para un programa de perfeccionamiento de idiomas con menos de 4 semestres, ejemplo, bueno, 4 semestres, es decir, 3 semestres, pues que 3 semestres es año y medio. ¿Cómo me postulo, Oscar? Porque Los cursos normalmente de las líneas de idiomas, perfeccionamiento de idiomas es de un año, ¿no? exactamente, a eso iba. Mínimamente 3 meses, máximo un año debe tener de duración el curso. Más, si se nos supera, no te lo van a aprobar. Lo más seguro no te lo vayan a aprobar porque supera el tiempo mínimo máximo establecido. Perfecto. Juliana, sí, esta presentación y este webinar quedará grabado para tu disposición, claramente. Eh, Johan, te mandamos obviamente los PDF, por supuesto que sí. Eh, Diego nos pregunta, ¿durante todo el crédito queda con la misma tasa de interés? Para nosotros, lo que les decía, o sea, para nosotros es la base es el IPC y pues obviamente sí nos tenemos que ajustar hasta el momento frente a eso. Que Ujú. sí, obviamente el IPC, digamos que, y es un punto beneficioso, que sea amarrado al tema del IPC, porque es que si no De estaríamos acuerdo. hablando de que sería totalmente Tasas de autónomo y usura. exactamente. Entonces, si el IPC baja, pues obviamente estará amarrado frente a eso. Perfecto. Entonces, a todos, yo ya he formulado gran parte de las preguntas, Oscar. A todos los invito a que nos escriban a esos WhatsApp, les mandamos los PDF, les mandamos el paso a paso y así puedan avanzar. Oscar, te voy a comprometer con una pregunta. Sé que hoy tuviste un día difícil porque la convocatoria recién se abrió y has tenido muchos estudiantes que han tenido dificultades técnicas con la plataforma. Sé que están trabajando mucho en esto. ¿Ves viable que en el transcurso de esta semana estemos avanzando en todo el proceso para poder aplicar a fin por un lado y dos, por otro, ir montando la documentación y los formularios diligenciados, pues necesarios, obligados y solicitados por ICETEX?
creí que que me ibas a decir mañana y yo, uy, mañana. No, pero ya, en el transcurso de la semana, no, o sea, la verdad en el transcurso de la semana sí, la verdad esperamos porque sí están haciendo ay, se me olvidó la palabra, están haciendo las pruebas precisamente, perdón, ya, creo que ya es la hora, están haciendo las pruebas precisamente para que pueda ya corregirse completamente el tema de que los enlaces para el estudio de fin queden habilitados. Cuando ustedes entran en estos momentos a la página, van a encontrar los que quizás ya la conocen, que tiene un modelo distinto. O sea, en estos momentos es como una página de una forma temporal para poder tratar de agilizar el proceso de aplicación, pero pues obviamente este modelo o esta visual de la página, de la landing, no está completa. ¿Por qué? Porque se están haciendo digamos que las mejoras oportunas precisamente para poder que quede al aire con total funcionalidad. Entonces, conclusión, sí esperamos que en esta semana pueda esto ya quedar en funcionamiento. ¿Qué les recomiendo? Hoy estamos a martes, revisemos el jueves. O sea, también démosle tiempo porque pues no crean que humanamente aquí los muchachos, los ingenieros tienen que solucionar eso y una página tan robusta no es como modificar una página pues de un emprendimiento, la verdad. Tiene mucha cosa para evitar de que se vaya a desconfigurar. Y es información sensible, ¿no? Entonces, sabemos Demasiado. que no es tan sencillo. Natalia nos hace una última pregunta, Oscar, y es, ella lleva 3 semestres en un pregrado en Bogotá. ¿A qué crédito debería aplicar? O ella, por estar en el tercer semestre, no podría ser alguien a quien se le pueda prestar por parte del ICETEX por el momento. Perdóname, Sebas, tuve un lapsus mental en un momento. La primerita, No, lo inicio de la pregunta que fue, ahí me sí, perdí. Natalia dice, yo llevo 3 semestres de un pregrado acá en Bogotá. En este momento no Ah, es ok. aplicable a ICETEX. De la profesional, no, porque no ha superado, para idiomas, no ha superado mínimamente el quinto semestre. Ok. Y esta es una duda también técnica. Dice, yo me registré, gracias Carolina, yo me registré, quedé en estado pendiente, pero no alcancé a registrar al deudor y la página no me da. ¿Me pueden dar otras opciones o me pueden ayudar con algo relacionado? Ok, entonces, bajo tu escenario, el estado pendiente es el estado que se necesita dentro de la caracterización de resultados de CIFIN, ¿sí? Entonces, ese pendiente no es que esté pendiente del resultado, no, el pendiente en otros términos significa que eres viable, ¿sí? Porque tu resultado o tu puntaje o tu score de CIFIN es favorable, pero no te pueden decir que te vas sin deudor solidario, ¿sí? El paso a seguir es que se habilite ya que en funcionalidad completamente la página, haces el formulario de ICTs y dentro del formulario de ICTs vas a ubicar un botón llamado Pagos y Fin. Ahí es donde vas a hacer nuevamente el ejercicio que hiciste para ti, pero en este caso va a ser para el deudor solidario. Y de esa forma ya luego completa el formulario y ya el formulario como tal lo puedes enviar para continuar con las otras fases. Ese es el orden. Perfecto, perfecto. Oscar, no me queda más que agradecerte. 1 hora y 15 minutos te tuvimos acá. No es una hora sencilla y a todos ustedes, estudiantes que están próximos a aplicar a ICETEX y próximos a aplicar a Visa, pues nos alargamos un poquito y lo que queríamos era darles un poquito más de información, más de detalle, precisamente para que desde esta misma semana, entendiendo que hace algunos pocos días se abrió la convocatoria, ustedes puedan aplicar y de nuestra mano, pues se sientan apoyados, se sientan confiados en que todo su proceso de estudiar en el exterior, sea un idioma en el exterior o sea una línea de posgrados, pues lo podamos cumplir a cabalidad. Oscar, gracias por estar aquí este tiempito. Con mucho gusto, Sebas. O sea, sinceramente, esto, la verdad, a esta hora y la cantidad de personas que están conectadas, dice muchísimo para poder, digamos que, tener esa confianza que nos están brindando, la verdad, y el interés que las personas buscan, tanto con ustedes, obviamente, como agencia, y pues con nosotros, de que, la verdad, no hemos estado haciendo todo tan mal como muchas veces se puede creer y que no, la cosa va cambiando y va mejorando poco a poco. Muy bien, muy bien. Siempre nos hemos sentido muy apoyados por ICETEX
y eso queremos obviamente bajarlo a cada uno de los estudiantes. Chicos, a todos ustedes, escriban a estos WhatsApp, pidan los PDF, pidan el paso a paso y obviamente a partir de mañana los vamos a seguir acompañando, no los vamos a dejar solos, porque claramente a nosotros, a ICETEX y seguramente a todos ustedes, pues es los que más les interesa poder avanzar en el proceso y así garantizar que muy pronto estén en el destino seleccionado. A todos ustedes, gracias por estar conectados. Feliz noche, a descansar y a soñar con todos esos países que muy pronto los esperan. Oscar, de nuevo gracias. Un abrazo y feliz noche. Listo, Sebas. Feliz noche para ti y también para todos. Chao, chao.